La semana pasada se presentó el Plan para la Productividad Ganadera, un tema que ya analiza nuestro especialista Raúl de la Torre. Hola Rulo, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Y efectivamente, un plan que además cuenta con recursos financiados por el Estado por 3.000 millones de pesos para que los productores puedan plantear esta reestructuración ganadera. Estamos justamente con el subsecretario de Ganadería, Alejandro Lotti. Bienvenido. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Gracias. Justamente para conversar del tema. ¿Qué es lo que significa este lanzamiento del plan? ¿Qué es lo que se espera que cambie a partir del mismo? Lo que esto significa es que durante mucho tiempo siempre los productores ganaderos argumentaban que se necesitaba crédito barato y a largo plazo para poder invertir en una actividad que tiene largos plazos. Y la realidad es que desde el Ministerio, desde el Gobierno, la idea fue poder subsidiar las tasas de montos de créditos del Banco Nación, de Banco Provincia, de Banco de la Pampa, y posiblemente se incorporen otros bancos provinciales. Con este subsidio de tasa nosotros conseguimos que haya crédito barato a largo plazo. En estas condiciones el crédito es un crédito que la tasa resulta del 8% en un plazo de 5 años y 1 año de gracia. Eso coincide perfectamente con lo que es el ritmo de la actividad ganadera y permite, de alguna forma, poder hacer inversiones. Una tasa del 8%, un crédito en pesos, obviamente. Un crédito en pesos al 8%. ¿Y el productor a qué lo debería aplicar este crédito? ¿Qué es lo que tiene que presentar? ¿Un plan? Digamos, los mecanismos son muy simples, hay un listado de actividades. Fundamentalmente esto tiene que estar dirigido a un aumento de la productividad. Aumento de la oferta forrajera, mejoramiento de la sanidad, mejoramiento genético, mejoramiento de la infraestructura necesaria para tanto bovinos como porcinos, como aves, como algunas otras carnes alternativas. Es decir, esto no es exclusivamente para la ganadería tradicional, ganadería vacuna. Este crédito tiene la particularidad, lo que no se subvenciona, por ejemplo, no está dirigido a comprar hacienda. Porque eso significaría a nivel global cambiar de lugar de dueño, de titularidad, pero no hay ninguna promesa de aumento de productividad. Yo te diría, lo destacable es que prácticamente creo que no ha habido una situación como la actual, con precios altísimos de la hacienda, relaciones insumo-producto muy favorables para el sector ganadero y un crédito barato, de largo plazo. Es decir, es medio como que están alineados los planetas en el sentido de que tenemos, digamos, no hay excusa para no invertir, para no innovar y para no aplicar tecnología. Es verdad que eso es lo que, esos tres factores son los que tradicionalmente uno escucha cuando escucha las quejas de los productores o por lo menos de las entidades agropecuarias. Ahora, otro tema que se suele escuchar como queja es que la ganadería en Argentina está destinada poco menos que a desaparecer, pero sí a ir reduciéndose. La caída del stock ganadero, el tema de que la agricultura le va ganando, se va expandiendo a costa del territorio que es dedicado a la ganadería. Hay quien dice, bueno, lo de la carne en Argentina va a pasar a ser un elemento de producción, pero o se le busca sustituto o Argentina va a tener que importar carne. ¿Cuál es la verdad de esto? Porque el stock cayó. El stock cayó. ¿Y eso significa que cae la producción también? No, es decir, es una buena pregunta la que haces vos. Yo creo que hay dos o tres respuestas a lo que vos preguntás. Primero, creo que la Argentina va a seguir produciendo carne de altísima calidad. Tal vez la genética que tiene la Argentina es prácticamente una genética que es única en el mundo. La calidad, digamos, de nuestro producto. Por otro lado, la competencia con la agricultura, la sojización, digamos, que ha tenido el país, es una consecuencia que era inevitable. Es decir, en tierras que estaban destinadas en rotación agrícola ganadera, tener una actividad que tiene una renta que debe ser la tercera parte, digamos, de lo que es la renta en esos suelos, no en otros, indudablemente llevó al desplazamiento. Eso lleva a que nosotros tenemos que recrear la ganadería. Nosotros tenemos que conquistar el desierto. Toda la cría en todos los países está en las zonas áridas y semiáridas. Nosotros lo teníamos en una de las zonas más agrícolas del país. Tenemos que reordenar territorialmente la ganadería. Tenemos que pensar en una agricultura complementaria, digamos, en zonas que ya es marginal la agricultura para los cultivos de alta renta, tenemos que pensar en una agricultura que sea complementaria con la ganadería, y con estos precios es muy competitiva la ganadería. En lugares donde se desplazó la ganadería para hacer soja de 12, 14 quintales por hectárea, en este momento conviene más hacer ganadería que hacer esa soja, por la renta. Es decir, que estamos en un momento en donde realmente hay que repensarla, hay que pedir de los organismos de transferencia de tecnología
toda la aplicación y todas las alternativas que hay, y no creo que desaparezca. Además, yo desde mi subsecretaría abogo para que no desaparezca la ganadería, pero la realidad es que estamos en un momento ideal justamente para pensar lo contrario. Son, de todas formas, que en los últimos años son 11, 12 millones de cabezas que se han perdido. Sí, ¿El stock que está en cuánto ahora? Un stock que dará en 49 millones de cabezas. Lo que sucedió, si uno mira hacia atrás en los últimos 50 años, hay unos 8 o 9 de estos ciclos. La ganadería siempre ha transitado ciclos de aumento y disminución, liquidación y retención, liquidación y retención. Lo que cambia cualitativamente en este momento es que en esos momentos no habían desaparecido 14 millones de hectáreas como desaparecieron ahora. La ganadería venía desde el 2003, 2004 con un ciclo húmedo, acumulándose en zonas marginales porque se desplazó de esos 14 millones de hectáreas que se fueron a la ganadería. Hubo una sobrecarga en todo el país, sobre todo en las zonas oeste, sur, sudoeste de la provincia de Buenos Aires, este de La Pampa, este de San Luis, y apareció la sequía del 2007-2008, que fue devastadora en ese sentido y produjo un efecto puerta 12 en donde se liquidó la hacienda totalmente. En este momento tenemos que repensar. El INTA tiene trabajos bien claros en donde muestra que casi disminuyó en un 25, un 30% la capacidad de carga forrajera del país. Con lo cual, nosotros tenemos que cambiar un paradigma. Antes el paradigma era, para tener más terneros, nosotros tenemos que tener más cabezas. Es decir, amontonar cabezas de baja eficiencia y tenemos más. Nosotros lo que tenemos que pensar ahora es que con las cabezas que tenemos que producir más. Tenemos que aumentar la productividad y eficiencia del rodeo. Es decir, la única componente positiva de todo el rodeo es el nacimiento de terneros. Es decir, a mayor número de terneros aumenta la productividad. Tenemos que subir el peso de faena, tenemos que tener una tasa de destete mayor, tenemos que mejorar todo lo que es la articulación agrícola ganadera, y en eso tenemos que trabajar. Para hacer esas cosas, siempre los productores decían, bueno, a mí denme precio y yo hago todo. El precio está. Después del precio dice, denme crédito, porque el crédito está. El INTA tiene la tecnología. Hay un trabajo muy claro de cuáles son los márgenes de progreso en cada región. Dice, vos recorres la región ganadera del país y te encontrás situaciones de producción que tienen 3 o 4 veces más producción que la media. Es decir, que hay caminos que transitar, con lo cual el número del stock era importante en la medida que había muy baja eficiencia. Era la única forma de tener más terneros, era tener más vacas. Ahora, el feedlot, por ejemplo, que se le engorde a corral, ¿no? Digamos, Mirá, ¿es inevitable? ¿Este es el camino? Mira, yo creo que depende cómo ubiquemos territorialmente el país, pero creo que también puede haber feedlots de recría, que es... acá lo que desapareció fue un área muy importante que estaba dedicada a la recría a pasto, es decir, del destete hasta el proceso, la cría, la recría y el proceso de engorde. El proceso de engorde va a seguir teniendo una fuerte componente de grano, una fuerte componente en pasturas y grano. El proceso de recría se había reducido muchísimo porque los animales pasaban directamente de la cría a engordarse. Comíamos animales de, qué sé yo, 280 mal kilos. Mal terminado, digamos. No, mal terminado no, prácticamente con un lucro cesante de 150 kilos de carne. En que vez de lo lo comíamos. Este proceso ahora con estos precios se ha revertido. Es decir, ya hay un proceso de recría, con lo cual el animal entra a la etapa de engorde más pesado. Eso asegura de que nosotros tengamos más carne a futuro. Bueno, Lotti nos rompió varios paradigmas. El último, es decir, Argentina no está condenada a pagar carne necesariamente más cara. Es más, la gente ha validado el consumo. Fíjese que nosotros estamos en un consumo de un 55 kilos de carne per cápita, que es el promedio de los últimos 15 años. Bueno, no tenemos problema. Subsecretario de Ganadería, Alejandro Lotti, le agradezco muchísimo la visita y esclarecernos sobre estos temas donde se suelen agitar muchos fantasmas. ¿No? Muchas gracias.